Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Y bueno, el video que voy a presentarles el día de hoy tiene que ver con la creación, por supuesto la creación literaria, desde las bases y lo importante que es tener en cuenta ciertos aspectos para empezar a crear. Por eso lo llamé así, empezar a escribir desde cero. Y es que a veces, aunque llevemos mucho tiempo escribiendo, hay ciertas cuestiones que se nos dificultan por diversos motivos. Y hoy en puntual quiero hacerlo porque también se acerca mi próximo lanzamiento presencial. Es el segundo que he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de hacer. Y los invito, si están aquí en Bogotá, que se acerquen. Por aquí en la cajita de descripción voy a dejar los datos de dónde voy a estar ese día, por si alguien desea acompañarme a mí conjunto con una colega. Vamos a estar presentando nuestros libros 2022. Y más que una pauta publicitaria, tiene conexión directa con lo que les voy a contar hoy. Bueno, ese es uno de los libros que he tenido el placer de escribir y mi libro Me quedé sin tinta, ¿cómo se llama? En su versión cartilla. Es un libro que escribí precisamente tratando de juntar algunas de las formas en que para mí ha sido funcional escribir, sobre todo cuando yo hablo de escribir desde cero. ¿Cuándo en realidad escribimos desde cero? Bueno, cuando empezamos un proceso, recién empezamos a escribir, tenemos intriga por saber qué se siente, plasmar a través de letras o simplemente lo hacemos de manera natural y empezamos a escribir, puede ser un texto, un tipo de ensayo, algunos escriben poesía, algunas personas inician escribiendo lo que se puede llamar una historia, un relato, o algunos simplemente escriben pensamientos que vienen a la cabeza como una manera también de hacer catarsis o de plasmar algo que en ese momento nació adentro, ¿no? Allá en lo profundo, como yo le llamo. Y es que la escritura funciona de miles de maneras. Entonces, en el libro, y hoy les voy a compartir un poco de lo que encuentran acá, precisamente porque yo siempre tomo referencia de otros autores. Y este libro, por supuesto, lo escribí referenciado en otros autores, porque definitivamente para mí es más que imperativo y necesario el tener en cuenta el camino que nos han labrado los que nos han antecedido. Y entonces, a mi manera, he plasmado en mis libros, de alguna manera, cómo es que yo veo esto y cómo lo puedo utilizar. Y es lo que les voy a contar brevemente, espero, en este video. Entonces los invito a que se queden hasta el final para que puedan ver las diferentes estrategias, si se puede llamar así, que les traigo hoy para empezar a escribir desde cero y que eso les facilite de algún modo u otro el proceso personal, ¿no? Y único que cada uno de nosotros emprende cuando empieza a escribir. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y por favor suscríbanse al canal si aún no están suscritos y ayúdenme a compartiendo esa información con las personas a las cuales les pueda interesar. Gracias ahí y ahora sí a lo que vinimos. Para no hacerles demasiado largo el cuento, les traigo uno de los capítulos que van a encontrar en Me quedé sin tinta, al cual he llamado Alicia y sus 6 imposibilidades. Y es que como muchos de ustedes de pronto saben, y si no pues les cuento, mi nombre Alicia Leven viene de una de las historias más maravillosas e increíbles que yo encontré en este mundo literario que es tan magno, tan grande, que se llama Alicia en el País de las Maravillas y que escribió ese señor Lewis Carroll, en donde nos plantea una cantidad de cuestiones a nivel literario, simbólico y por supuesto de creación, y donde yo he podido sacar unas conclusiones bien interesantes que espero que a ustedes también les parezcan interesantes y les sean funcionales de algún modo, y es lo que les quiero contar hoy. Cuando hablamos de las 6 imposibilidades, hablamos de algo que es imposible, ¿sí? Para los que han leído la historia de Lewis Carroll o han visto las películas, porque también ya fue hace mucho tiempo trasladado al cine, ¿no? Y a la pantalla chica. Esta historia nos cuenta la vida de una chica llamada Alicia, ¿no? Que está aparentemente muy en desacuerdo con lo que su mundo actual le presenta, con ciertas normativas, con ciertos roles que va a tener que, de un modo u otro, asumir. Y entonces, escapando de esta realidad, encuentra lo que se puede llamar un agujero de conejo siguiendo a un conejo blanco. Cuando sigue al conejo blanco, se adentra en un mundo al cual llaman el mundo de las maravillas, y entonces empieza a descubrir un montón de cosas que no estaban en su realidad, y de ahí, bueno, podríamos sacar muchas y muchas conclusiones.
Pero como el video no se trata del análisis de en sí del libro de Alicia en el País de las Maravillas, sino de este capítulo al que yo llamé en mi libro Las 6 imposibilidades de Alicia y cómo puedo empezar desde cero y les digo ahí, la segunda forma en que yo siento que un escritor empieza a escribir desde cero es cuando ya lleva escribiendo mucho tiempo, independientemente de qué tan experimentado pueda ser dicho escritor o escritora, pero hay momentos de sequía, eso es innegable, hay momentos en que uno quiere escribir pero no puede, o simplemente no se le ocurre nada, o hay cosas que uno escribe pero no le cuadran, o simplemente por la razón que sea, no nos encontramos con la escritura, parece esquiva, parece incluso a veces huraña, ¿no? Nos huye. Y entonces ahí al entrar en frustración es cuando el escritor o la escritora o el creador en general suele entrar en lo que llamamos momentos de sequía, la hoja en blanco, y bueno, eso se ha hablado muchísimo en diferentes videos. Habiéndoles dicho eso, les voy a compartir el fragmento literal que escribo del libro que tomé. Obviamente ese fragmento lo tomé del libro de Alicia en el País de las Maravillas y dice: y allí estaba ella, Alicia, montada sobre el Bandersnatch. Había aceptado enfrentar a esa monstruosa criatura con el objetivo de liberar a Infratierra del poder de la Reina Roja. Aliada del pueblo y de la Reina Blanca, se presentó para combate en aquel fragulloso día. Cuando la Reina Roja dio la orden, el muy temido Jabberwocky se hizo presente en el campo. Alicia sintió como su corazón latía 1000 veces por minuto, mientras se acercaba a su amigo el sombrerero empuñando la espada vórtica y su escudo. Es imposible, dijo Alicia. Solo es imposible si lo piensas, respondió el sombrerero. A veces soy capaz de pensar en 6 imposibilidades antes de empezar el día, afirmó Alicia mientras el Jabberwocky se aproximaba. Creer en lo imposible para mí como escritora ha sido más que funcional, necesario a la hora de escribir. Y es que aquí en este fragmento del libro de Alicia en el País de las Maravillas se nos plantea algo imposible, creer en 6 imposibilidades, ni siquiera es una en realidad, sino que son 6 las imposibilidades a las cuales se va a enfrentar el personaje. Y es que nosotros como escritores muchas veces somos incapaces de creer en cosas que no hemos experimentado, que no hemos vivido en carne propia o que consideramos están muy lejanas de nuestra realidad. Y es que sin duda los escritores escribimos de lo que tenemos alrededor, ¿no? De la realidad que nos permea a diario, de lo que tocamos en algunos momentos a través incluso de experiencias de otros. Sin embargo, es necesario ponernos en el lugar incluso de personas que no conocemos muchas veces para presentarnos estas imposibilidades. Y aquí les voy a presentar la primera de ellas y que menciona por supuesto Carroll en su libro. Hay una poción que puede encogerte. Y es que en la historia de Lewis Carroll se menciona como hay una poción que se llama Picholber o en español BM, con la cual si tú la tomas, ¿no? Pues uno se imagina siendo Alicia en el País de las Maravillas, tiene que entrar por una puerta muy pequeñita, pero resulta que tiene un tamaño demasiado grande para la puerta y se toma el Picholber y entonces puede pasar a través de esta puertilla, ¿no? Pequeñita, ínfima, y muchas veces pasa esto cuando estamos escribiendo. Queremos adentrarnos en rejillas o puertillas a las cuales no podemos ingresar porque tenemos demasiado amplio, ¿cierto?, el panorama, y me refiero a que muchas veces los escritores tendemos a dejarnos llevar por lo que consideramos que ya conocemos, ya sabemos, ¿no? Y es muy importante el desaprender en un proceso de aprendizaje. Para mí como escritora, como tallerista, como docente, como persona ha sido vital el desaprender. El entender que a veces tengo que hacerme muy pequeñita para poderme meter por puerticas que desconozco. Cosas que tal vez pensé que ya había pasado, que ya sabía, que ya conocía. Pero que al momento de entrar por la puertilla me doy cuenta que en realidad no conocía para nada, en absoluto. Y que eso lo que me permite es abrir mi visión mayor. ¿Cierto? Y ahí es donde viene la segunda imposibilidad. Existe un pastelillo llamado Uppelskolchen, ¿cierto? O cómeme, que te puede hacer más grande. Y es que en la historia de Lewis Carroll, que es maravillosa, porque hay un contraste tremendo, ella primero se vuelve pequeñita, pero luego tiene que volver a ser grande. Y esta vez se vuelve mucho más grande de lo que ya era. Y es que cuando
comemos el open coaching, cuando permitimos que ese proceso de crecimiento que estira los huesos, yo lo he llamado incluso en poesía, ¿no? El dolor del estiramiento de los huesos. Cuando somos niños y empezamos a crecer, los huesos nos duelen porque crecemos. Y muchas veces como escritores, cuando estamos en la llamada hoja en blanco, estamos enfrente del computador, dispuestos a plasmar las historias, los poemas o las ideas simplemente que tenemos, muchas veces el hecho de que no nos permitimos un proceso de reaprendizaje, de lo que han llamado en otras cuestiones el vaciar el vaso, ¿no? Y el volverlo a llenar con cosas que tal vez nos parezcan muy extrañas. Yo siempre les aconsejo, léanse de todo, pero tengan cuidado con las puertas que abren. Y es una de las cláusulas que viene con la regla, para mí al menos. Y es que yo he leído cosas que nunca pensé que podía leer. Para mí es imperante el hecho de que el escritor sea un lector. Debe leer. Y muchas veces nosotros terminamos leyendo siempre lo que nos gusta. Es muy normal, ¿no? Yo me he repetido muchas veces las mismas películas, los mismos libros, las mismas series. Sí, tengo una afición por repetir historias que me llaman la atención, ¿cierto? Por eso repito una y otra vez el cuento de Alicia en el País de las Maravillas y cómo esto conecta mi proceso escritor con la historia de Carol. Sin embargo, me he dado cuenta que cuando leo cosas que no tienen prácticamente nada que ver conmigo, muchas veces descubro cosas que tal vez no había visto desde otro plano, desde otro punto. Te mueves de tu lugar y eso te permite cambiar de tamaño, de forma, te permite adentrarte en mundos que tal vez jamás pensaste tocar, ¿no? Yo en algún momento llegué a leer libros que no recomiendo en absoluto y no voy a mencionar porque son temas que son bastante álgidos, ¿no? Pero que el hecho de haberlo hecho en mi caso me ayudó a entender otras cuestiones, me hizo abrir más mi mente hacia otros mundos que no había reconocido como tal. Que estemos o no de acuerdo con esos mundos, eso es otra cuestión, pero definitivamente nos ayuda y es muy, muy importante a la hora de salirnos de esos baches creativos, ¿sí? Que son también necesarios y eso lo voy a tocar un poquito más adelante. Bueno, la tercera y la cuarta imposibilidad dicen 3, los animales hablan y 4, Alicia, los gatos desaparecen. Estas dos imposibilidades me parecen extraordinarias en lo que se denomina o yo he denominado también como el proceso creativo. Y es creer en esas cuestiones que la mayoría de personas no creen. Yo pienso, y me ha funcionado, como les decía ahorita, ha sido muy funcional para el proceso personal que he tenido con la escritura en puntual, incluso con la narración oral también desde mi faceta de aprendiz de cuentería, el hecho de creer en estas cuestiones que otras personas no creen, ¿sí? En lo que una persona por ahí llama y me gusta y me le tomo derechos de autor a esta chica que habla del mundo de los ponis, ¿no? Y entonces es un mundo que muchas personas parecen no ver. Y es ahí donde tú te descubres también dentro de mundos que tal vez quizás o en algún momento en tu vida tampoco creíste. Esto permite que uno pueda escribir poemas, que puedas escribir cuentos, incluso libros de temáticas en las cuales quizás nunca pensaste que ibas a verte inmerso o inmersa. Es el hecho de, aquí ya dice, los gatos desaparecen, ¿no? Los que han leído la historia de Carol, los que han visto las películas, saben que está el gato de Cheshire, que es el mismo sonriente, que es aquel gato que desaparece y aparece y nos deja la sonrisa, que ha sido como incluso eslogan y se ha tenido muy en cuenta en frases o cuestiones de este estilo. Lo mismo, los animales hablan. En Alicia en el País de las Maravillas todos los animales hablan, ¿no? Y ahí me voy a remitir puntualmente a cuando somos niños. Los niños, o cuando somos niños, somos más creativos porque los niños tienden a ver el mundo diferente al adulto. Los niños creen en cosas que el adulto ya no cree. Cuando vamos creciendo, vamos dejando de creer en cosas de este estilo. Aquí voy a entrar en confesiones. Y es que yo soy una de aquellas personas que habla sola. En realidad hablo mucho sola. Suelo hacer monólogos constantes, ¿cierto? Incluso en algunas ocasiones he hablado con mis personajes y con los que yo he llamado mis amigos imaginarios. Y es lo que suelen hacer muchos de los niños o muchos de nosotros cuando éramos niños. Generalmente uno deja de hacerlo porque en la adultez empiezan a imperar otras cuestiones. Y es cómo nos percibe la sociedad, cómo nos comportamos frente a la sociedad,
¿Qué espera la sociedad de nosotros? Entre otras muchas complejas cuestiones. Y en ese crecimiento lo que sucede es que nos vamos olvidando de ese momento en que fuimos niños, que fue un momento en realidad bastante largo. Lo que pasa es que ya cuando no eres niño, te parece un instante, te parece que fue algo muy corto, ¿no? Pero en realidad fuimos durante varios años niños y muchos de nosotros creíamos en esas cosas imposibles. Entonces, cuando tú eres capaz de incluso hablar contigo mismo, y yo creo que aquí voy a hacer un paréntesis porque muchas personas que me conocen en la vida real, como yo le llamo, que me han visto, posiblemente me han visto hablando sola, ¿cierto? Posiblemente me han escuchado muchas veces hablando sola. Entonces, eso es una cuestión que me ha ayudado a mí a internalizar, ¿sí? Cosas que yo no puedo hablar con otras personas. Con la única que puedo hablar es conmigo misma. Sí, que para mí, como lo he mencionado en muchos momentos, es el Dios mismo ahí representado dentro de nosotros. Entonces, es una manera de compartir mi visión y desde ese punto he podido crear. Desde ese punto he imaginado, como pasa en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, animales que hablan o situaciones que tal vez desde mi punto de vista de adulta no hubiera podido hacerlo. Es salirnos un poco de la normativa, como de esta piel de adultos que la mayoría tenemos ya demasiado pegada, ¿cierto? Demasiado ahí la tenemos como una especie de coraza con la que hemos estado años y años conviviendo y muchas veces eso no nos permite crear con tranquilidad porque estamos pensando como adultos. ¿Y qué piensa un adulto en general en esta cuestión? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Sí? ¿Qué van a decir de mí? Y si yo escribo esto, ¿les va a parecer muy ridículo? ¿Será que les va a gustar? Porque muchos de nosotros caemos dentro de estos monólogos, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay un ruido de fondo que yo sé que ustedes alcanzan a escuchar ahí en el video y que no lo voy a editar para que ustedes lo escuchen porque va a haber un punto sobre esto. Y es que aquí uno el punto. Muchas veces cuando estamos haciendo algo decimos, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué pensarán ustedes con lo que ven de fondo del video? Analizarán el lugar donde yo me encuentro, el ruido que proviene de afuera, la ropa con la que estoy vestida el día de hoy, mi maquillaje, la manera en que muevo mis manos, cómo me expreso, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es una cuestión que muchos de nosotros pensamos a la hora de crear. Y es algo que yo les digo hoy, quítenlo. Quítenlo si quieren ser creativos, porque precisamente esa naturalidad que generalmente es muy propia de los niños y de estas dos imposibilidades que nos comenta aquí el personaje de Alicia en el País de las Maravillas, es propia del creador, que es capaz de crear sin ponerse a preguntarle a los demás si les parece, si les gusta o no les gusta. Y después de haberles comentado estas dos, voy con la quinta imposibilidad. Dice, hay un país de las maravillas. Y es que definitivamente creer que existe un país de las maravillas es propio de los escritores. Todos los escritores hemos creído en que existen los cuentos de hadas. Incluso yo particularmente en algún momento he creído que todos estos mundos de gnomos, de unicornios, de licántropos, entre otras criaturas, realmente existen en algún lugar. Y no solamente, y no estoy hablando metafóricamente acá, de en la mente del escritor. Bueno, esas son otras cuestiones porque no estamos hablando de lo que yo pienso o no pienso de la vida, sino de cómo eso nos puede ayudar en nuestro proceso escritor. Y es lo que yo les cuento en mi libro. En este último capítulo, el país de las maravillas debe existir en la mente del escritor todo el tiempo. El ser capaz de salir y entrar en ese mundo constantemente es una manera en que tú te vuelves más creativo, en que te da un poco menos de miedo o que simplemente actúas con él de lado. Yo lo he mencionado en diferentes apartes, en publicaciones que hago en mis redes, incluso aquí en YouTube, no sé si lo he mencionado en algún momento, que me encanta un superhéroe y precisamente esta semana lo menciono en una publicación en mi perfil que se llama El Chapulín Colorado. Y es que el Chapulín Colorado es un superhéroe muy, muy valiente porque siempre actúa desde el miedo. Y el creativo generalmente va a tener miedo porque cuando creas y muestras tu creación, alguien la va a ver. Alguien la va a analizar. Por consiguiente, alguien va a comentar o alguien va a criticar en muchos aspectos esa creación. Y es aquí cuando definitivamente el creer en un país de las maravillas, cuando tú te convences
de que como escritor te mueves entre los mundos, de alguna manera u otra te vuelve un poco más irreverente frente al mundo real. Quiere decir, cuando tú simplemente no cuestionas esto, cuando alguien más lo hace, pues tú lo ves incluso un poco gracioso. Incluso te puede llegar a gustar. Hace poco alguien decía que los poetas nos creíamos un poco bohemios, ¿no? Y que a veces nos creíamos especiales de cierto modo. Yo me puse a analizar esto y le dije a la persona, sí, tiene toda la razón. En mi caso, yo sí me he sentido especial. Y espero, de alguna manera, que todas las personas en algún momento de su vida lo hagan, se sientan especiales, porque como humanos somos únicos y especiales y somos creativos por naturaleza, y eso también les cuento yo en mi libro. Y es que el proceso de crear requiere de alguna manera el sentirte especial, ojo, pero no mejor que los demás. El creativo se siente especial en su mundo de maravillas. Logra ver cosas que otras personas no hacen. El poeta particularmente, por ejemplo, es capaz de sentir cuestiones que otros no. Yo hace poco lo hablaba, y no sé si aquí lo dije en YouTube, que a veces para los que escribimos poesía, una hoja deja de ser simplemente una hoja. Estoy hablando de la hoja que cae del árbol, por ejemplo, y se puede convertir perfectamente en un haiku, se puede convertir perfectamente en un poema de verso libre, en un poema clásico, se puede convertir en una prosa poética, etcétera, porque simplemente no estamos viendo nuestro mundo como algo normal, tradicional. Incluso muchos de nosotros podemos ver el mundo cuando se cae a pedazos, pero buscamos algo rescatable. Algo que nos pueda brindar esa carne de poesía, como yo le he llamado, esa carne de historias, que de ahí es donde nace realmente la creatividad, de lo profundo del ser humano. Y tú no llegas a esa profundidad como ser humano si no te das la posibilidad de creer que hay un país de las maravillas, que hay un mundo diferente al que puedes ver a través de los sentidos. Y por último les voy a hablar de la sexta imposibilidad, y dice: yo destruiré al Jabberwocky. Yo lo he hablado en otros momentos y lo repito hoy en este video, que es una de las imposibilidades que más me gusta, aunque con las 6 en realidad me siento bastante cómoda y tal vez por eso las incluí en mi libro. Y es que el Jabberwocky, para los que han leído el libro y para los que no, se lo recomiendo muchísimo, o los que han visto las películas, por ejemplo, saben que el Jabberwocky es un monstruo que tiene una apariencia algo mitológica, ¿no? Es como una especie de dragón, pero tiene una mezcla, ¿no? De estos animales mitológicos muy típicos de las historias que muchos de nosotros hemos leído, pero tiene una representación más profunda, y es que representa algo bastante grande, fuerte e incluso maligno. Y yo eso lo equiparo en mi libro con lo que se puede llamar un problema en la creación y en la vida misma. Muchas veces nos pasa algo que es muy tradicional, y hay un dicho incluso para ello, y es que nos ahogamos en vasos de agua. Cuando uno tiene un problema en la vida, generalmente tiende a concentrarse mucho en el problema y no en la solución. Eso es algo muy típico de nosotros los seres humanos, de la gran mayoría al menos. Pero cuando tú decides enfrentar el problema, es ahí cuando viene un problema mayor. Y es que enfrentar a un Jabberwocky nunca es fácil. Y nada más difícil que decir lo que dice Alicia, ¿no? Es algo para muchos imposible. Yo voy a destruir al Jabberwocky. Y yo diría, ¿cómo lo vas a destruir si eres una niña? ¿Cierto? Eres simplemente Alicia en el país de las maravillas, un país desconocido en el cual hay animales que hablan, en el cual hay figuras mitológicas que te pueden llegar a quitar la vida. Tú nunca has peleado contra un Jabberwocky, no sabes realmente los alcances de este ser mitológico que arroja fuego por la boca. Pero ella hace muy vívida la premisa de yo destruiré al Jabberwocky. Y es precisamente eso de lo que les hablo. Cuando nosotros como creativos somos capaces de decir yo voy a pasar este momento de sequía. Simplemente no es obligarse. Y ahí voy a abrir un paréntesis de lo que les decía ahorita. Es importante ese momento de sequía también. Porque a veces luchamos en contra de la hoja en blanco o luchamos en contra de los momentos de no creatividad. Esos momentos que parecen estar en blanco pero en que en realidad no lo están, nunca. Y es que esos momentos muchas veces nos llevan
a muchos de nosotros a desesperar, ¿no? No tengo nada, no me sale nada, me siento seco, no sé qué hacer, no me hallo, no encuentro una salida para X o Y problema. Y estoy hablando aquí no solo de lo creativo, pero este video está centrado en lo que es la creatividad y puntualmente en lo que es la escritura creativa. Cuando esos momentos llegan, pero tú te das la oportunidad de decir, ok, este es el Jabberwocky y este es el monstruo al cual me voy a tener que enfrentar porque por algún motivo quieres y necesitas hacerlo. Entonces, el convencerte de que lo vas a hacer, algo que parece imposible, y por eso el video se llama Las 6 imposibilidades y no posibilidades de Alicia, ¿cierto? Algo que parece imposible de hacer incluso para otras personas, va a ser posible para ti si quieres y puedes creer en ello. Eso para mí ha sido fundamental a la hora de crear. Y es simplemente decir, ok, estoy en un momento de sequía, estoy en una hoja en blanco, perfecto, estoy en un momento en que no puedo escribir. Por ejemplo, de las cosas que más se me dificulta cuando estoy en sequía es la poesía, porque para mí la poesía no brota así, simplemente en el momento que me siento y brota y ya, ¿sí? No sale de esa manera. Entonces empiezo a mirar mi mundo y a escudriñarlo y me digo, ok, yo voy a destruir el Jabberwocky. Y simplemente es como si algo mágico ocurriera. Hay un proceso dentro de la mente del creador, en este caso del hilador de historias o de la hiladora de historias, que hace que el creer en esos mundos imposibles le lleve en algún momento a hacerlo tangible en un papel. Lo lleve a crear una historia, lo lleve a crear un poema, lo lleve a crear o a recrear mundos que luego, cuando llegan en un libro, parecen increíbles, como pasa con Lewis Carroll y esta historia. Para mí la fantasía es uno de los géneros más difíciles y hasta el momento no me he involucrado en escribir fantasía, pero estoy segura que un día, y espero que sea muy pronto, lo voy a hacer, porque definitivamente quiero llegar a crear estos mundos desde la fantasía, pero lo he hecho desde otros mundos distintos. Y esto me ha permitido también ver otras posibilidades. A veces estamos tan bloqueados porque queremos escribir sobre eso en particular, pero resulta que de pronto ese no es el momento para escribir sobre eso en particular. Ahí es donde podemos buscar otras cuestiones, ¿sí? Y a veces vemos al Jabberwocky demasiado grande. ¿Qué pasa en la historia de Alicia? Ella sabe que es fuerte el Jabberwocky. Ella sabe que es un monstruo que la puede matar, que bota fuego por la boca, como les decía, que es un dragón mitológico. Pero aún así sabe que si no lo ve tan grande, tal vez lo pueda enfrentar y finalmente lo hace. Bueno, mis queridos, y espero que esto les haya sido de provecho, que les ayude en ese proceso creativo. De igual manera, como les decía, yo escribí un libro donde cuento diferentes apartes de cómo para mí ha sido funcional hacer ciertas cosas dentro de mi proceso escritor particularmente. Entonces aquí abajito en la cajita de descripción les voy a dejar el link donde pueden encontrar mi libro y nuevamente los invito para que se hagan presentes este 22 de octubre. Aquí también voy a dejar todos los detalles del evento, en qué lugar va a ser, si están aquí en la ciudad de Bogotá, por supuesto, y si no están en Bogotá les cuento que también lo voy a hacer público a través de un en vivo privado que voy a hacer en mi perfil Alicia Levin, y que tiene un costo de $3. Entonces también les voy a dejar en la cajita de descripción todos los detalles por si ustedes están fuera de Bogotá, fuera de Colombia, pero quieren estar presentes en el lanzamiento de los libros de esta servidora, de esta escritora, el 22 de octubre, que ya es este sábado, 3 de la tarde, pues también nos puedan acompañar. Mil y un gracias por estar nuevamente aquí, por escuchar el video. Si llegaron hasta el final, mil millones de gracias por eso. Espero que les haya gustado, que me ayuden compartiendo el contenido, que me dejen sus comentarios, que les sumemos a este proceso creativo, como siempre, otras estrategias que le puedan servir a las personas que llegan y leen los comentarios ahí abajito. Para mí personalmente también, que siempre procuro leerlos y les agradezco mucho por tomarse el tiempo. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y comentarles a las personas que pueden estar interesadas en estos contenidos literarios que existimos personas creando contenido en esta plataforma para que lleguen a los canales y podamos llegar a más personas. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga en demasía. Nos estamos viendo en un próximo video y sigan escribiendo su propia historia a cada paso. Recuerden que son ustedes los únicos hacedores de sus historias. Escríbanse la mejor historia que puedan y realmente hagan la tarea de creer en lo imposible y lo van a hacer posible en realidad.
para una próxima nos vemos.